Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, con muchas ganas de matar a mi esposa. Antes de ayer, en la entrevista, en la emisión en vivo que hicimos, dijo que el lugar preferido de ella era Meharat Akeshet, la cueva del arco. Y yo les prometí venir a pasear, así que hoy, bien temprano a la mañana, con la primera luz del día, amanecí aquí en Meharat Akeshet para mostrárselas como le prometí. Aproveché y traje el Tanaj, traje la Biblia, porque este lugar es maravilloso. Mucha historia bíblica no hay aquí, pero lo que sí yo sé es de que aquí estuvo asentada la tribu Dan. Dan fue el quinto hijo de Jacob, que tuvo con su sierva Bilhá, porque Rachel no podía quedar embarazada, era estéril. Y lo que voy a hacer, voy a pasear un rato por aquí, tiene unos paisajes hermosísimos, y voy a relatarle algunas citas de la tribu Dan que aparecen aquí. Vamos a empezar, van a ver, esto es hermoso. Cuando Nira les dijo que este es el rincón favorito de ella en Israel, más lindo, ahora van a entender por qué. Justo estamos viendo a alguien haciendo snepling ahí colgado. Miren lo que es este lugar, qué maravilloso. Dan, les empiezo a relatar, Dan nació en Padán, en Aram, y fue el primogénito de Bilhá, de la sirvienta Bilhá, que como les dije fue la sierva de Rachel, que al nacer le dio el nombre Dan. Y les leo: Betomé Rachel de Danei Elohim begam shma bekoli veiten li ben al ken kara shmo Dan. Nos relatan en Génesis 30. Miren lo que es este lugar. El nombre del hermano carnal de Dan era Naftalí, o sea que había sido con el mismo padre y con la misma madre, a pesar de que tenía hermanos, pero ellos habían nacido de otras madres, de otras sirvientas. Para cuando Jacob bajó a Egipto con toda su casa, Dan tenía un hijo. El hijo se llamaba Ushim, pero también fue llamado Shuliham más adelante en el libro Números. 17 años después, cuando Jacob, ya moribundo, llamó a sus hijos a la cabecera de su lecho, Dan gozaba de pleno reconocimiento, al igual que sus 11 hermanos, como cabeza de familia de una de las 12 tribus de Israel. Y cuando lo quiso bendecir, Jacob le dijo: Dan yadin imo que echad shivte Israel, y Dan nehash alay derech shfifon, alay oreach hanoshech akev sus, beipol richvo achor, le yeshuatcha kiviti Adonai. Vamos a empezar a caminar. No sé si alcanzaron a ver bien la mehará. Vamos a subir un poco. Uno puede estar acá días enteros mirando esto. Miren la profundidad que tiene. Dan luego se convirtió en la tribu de Israel que recibió su nombre. Y los suamitas, que vendrían a ser los descendientes de su hijo, fueron la única familia inscripta por la tribu de Dan. O sea que él tuvo un solo hijo, por lo que nosotros sabemos. Cuando entraron en Egipto, Dan solo tenía este hijo. Sin embargo, unos 2, 3, 4 siglos después, cuando salimos de Egipto, cuando terminamos la esclavitud, la tribu contaba, según la Biblia, con 62.700 hombres mayores de 20 años. Me refiero no a familias, sino a hombres varones con más de 20 años. Así se hacían los censos en esa época. Era la segunda tribu en número de hombres con edad para guerrear. Cuando el campamento se ponía en marcha, la tribu ocupaba una posición muy importante en el frente de ataque. Yo voy a empezar a caminar para mostrarles todos esos territorios que eran en los que habitaba Dan, y les voy a contar la historia, cómo es que llegaron aquí, si estas tierras no son las que él había heredado. Bueno, mientras les muestro la otra parte de la cueva, Meharat Akeshet, la cueva del arco, acá están las sogas de la persona que está haciendo snepling. Me voy a acercar
un poquito aquí para que vean la vista. Les venía diciendo de que la tribu Dan era, además de numerosa, wow. Estamos al borde del precipicio. Me voy a parar aquí y les voy a mostrar. Ellos eran uno de los mejores guerreros que existían. Ellos estaban en la retaguardia. Eso era un tributo a su valor, la lealtad y la confiabilidad que se le tenía a ellos. Así nos relatan en Números. Cuando se repartió la tierra prometida, les dije de que ellos no habían recibido estos territorios. Dan recibió, si bien había recibido territorios pequeños, a pesar de que seguía siendo la segunda tribu en población, si bien eran territorios pequeños, el territorio que habían recibido era muy fértil y muy rico. Es en lo que hoy vendría a ser Tel Aviv. Su suerte, la séptima, cayó en un muy buen terreno. Su terreno limitaba con las tribus de Yehudá, Efraín y también de Binyamin, y se extendía desde los fértiles valles de la Shfelá hasta las llanuras costeras del mar Mediterráneo que estuvimos la semana pasada. Miren qué belleza este lugar. Ahora bien, como no expulsó, a pesar de que eran buenos guerreros, los de Dan no lograron expulsar a los pueblos invasores que estaban ahí. En la Biblia los llaman Plishtim. Tal como Dios le había mandado, la tribu Dan sufrió severas consecuencias. Y por esta razón, parte de los danitas se trasladaron hasta aquí en el norte y tomaron la ciudad de Leshem, Lachish, y la llamaron Dan. No sé si les dije, pero estoy en el norte, muy cerca. Ese asentamiento que se ve ahí enfrente nuestro se llama Shlomi. Y lo que vemos ahí en el fondo es la costa occidental del mar Mediterráneo, que al ser la primera hora del día hay poca visibilidad. Y ahí enfrente nuestro, en el fondo, en el horizonte, es la ciudad Naharía. Vamos a seguir. Esto que vemos aquí atrás mío, donde están las antenas del ejército, ya es el límite con el Líbano. Una vez que la tribu de Dan llegó hasta sentarse aquí, ellos habitaban en un monte que hoy por hoy se llama Tel Dan y trabajaban las tierras fértiles que se ven ahí abajo. Una vez asentados aquí, tomaron de un personaje llamado Miqueas una estatua o una imagen de su Dios y la adoptaron para ellos mismos. Todo eso a pesar de que un tiempo antes habían estado en el monte de la bendición y de la maldición relatado en el libro Yehoshua, Josué, y habían jurado de que eso estaba prohibido por ellos y de que ellos jamás lo iban a hacer. Pero quiero mostrarles el paisaje más que mostrarme a mí. Así que, como nosotros vemos, esta tribu Dan fue un poco, no sé, como que hacía problemas a través de la historia. En el registro bíblico se menciona por nombre a algunos miembros de la tribu Dan que alcanzaron cierta distinción. Uno de los más sobresalientes es Ahisamac, el hijo de Ahisamac, que se llamaba Ajuliab, quien recibió de Dios espíritu de sabiduría para que ayudase a Betzalel. Betzalel, ¿se acuerdan que les conté? Había sido el artesano elegido por Dios para hacer todas las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes, y también toda la decoración del tabernáculo cuando estábamos en el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Qué más les puedo contar? Yo creo que la persona más destacada de la tribu Dan, de los descendientes de Dan, fue Shimshon Agibor, Sansón, como lo conocen ustedes, pero eso se los voy a contar después del café cuando avance un poquito más. Bueno, yo sigo caminando y viendo estos maravillosos paisajes de los territorios que, si bien no había heredado la tribu Dan, estos llegaron hasta aquí, como conté antes, y los conquistó. Antes les había nombrado a Dan, uno de los personajes principales de los descendientes de Dan, Sansón, que era un fiel siervo de Dios en el ejército de la judicatura de Israel durante 20 años, y quien se cumplieron tanto la profecía de Jacob que pronunciaban su lecho de muerte. ¿Se acuerdan que les había dicho? Dan juzgará a su pueblo. A ver, acá dice de que se puede ir a una cueva. Voy a
Voy a intentar ir para allá, pero antes les voy a mostrar este paisaje. No solo se había cumplido la bendición de Jacob antes de morir, sino también lo que había dicho Moshe cuando estaba en el monte Nebo, antes de que los judíos, los hijos de Israel, entren a las tierras prometidas, que él había dicho que Dan es un cachorro de león. Además, cuando David llegó a ser rey, tuvo entre sus tropas leales unos 28.000 danitas, 28.000 personas que descendían de esta tribu. El nombre Dan aparece de nuevo en la Torá, en el Pentateuco, en el último libro, en Deuteronomio, donde se le menciona entre los límites de territorios que vio Moisés cuando tuvo una vista de la tierra prometida desde el monte Nebo. Justamente es lo que estamos leyendo ahora, hoy sábado, en las sinagogas de Israel y del mundo. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida, ya terminando la Torá. Como Dan estaba al pie de las montañas del Altilíbano, no muy lejos del monte Gerbón, aquí en el norte, esto puede significar que la vista de Moisés llegó justo hasta aquella cordillera. No sé si la alcanzan a ver allí en el fondo. Dan llegó a ser sinónimo del extremo norte de Israel, como se muestra por la frecuencia expresión desde Dan hasta Beersheba, una expresión que seguimos utilizando hasta ahora en el Estado de Israel. Esto está escrito en el libro Jueces. En realidad había otras ciudades más al norte de Dan, en lo que hoy es el Líbano y también lo que hoy es Siria. Al igual que había también ciudades al sur de Beersheba, pero Dan era una ciudad de gran importancia en el norte, como Beersheba lo era en el sur. Debido a su ubicación, era una de las primeras ciudades que sufrían las consecuencias de un ataque de las tropas que venían cada vez desde Tirán, desde el norte. Como en el caso, por ejemplo, de la invasión siria de Ben-Hadad, relatada en el libro 1 de Reyes. Esto es lo que reflejan las expresiones proféticas de Jeremías, de Irmiau. Después de la división del reino, Jeroboam erigió becerros de oro en Dan y en Betel. No de casualidad, Betel por ser la capital donde había estado el santuario mucho antes, y él había elegido cuando se había dividido el reino para que esa sea la capital y ahí lleguen peregrinaciones de los hijos de Israel 3 veces al año. Y Dan, por supuesto, por toda la historia que les vine contando, empeñado en apartar a sus súbditos del templo de Jerusalén. Eso lo hacía para que los hijos de Israel, en vez de que vayan a Jerusalén 3 veces por año, se dividan y les sea más fácil a los que vivían en el norte venir hasta aquí, hasta las tierras de Dan, y los que estaban más en el centro, que se reúnan en Betel. Bueno, voy a ir a la ruta abajo y les voy a mostrar la Meharat Keshet, donde empecé el relato desde abajo para que lo vean, y ahí voy a terminar el paseo. ¡Vamos! Bueno, me paré acá en la ruta para mostrarles desde abajo la cueva del Keshet, del arco, donde empezamos el paseo, pero no se ve muy bien, lo siento. Bueno, esto es lo que se ve. Para terminar, quiero aportar algo que saqué del Nuevo Testamento para los hermanos cristianos. Es interesante que Dan queda fuera de la lista en la genealogía relatada en el libro 1 de Crónicas, en donde están incluidas las otras tribus de Israel, y la de Dan no está nombrada. En conjunto, la tribu de Dan fue culpable de idolatría. Hurtaron los ídolos de otras gentes y los pusieron para ser usados en su propia adoración, como les conté antes que nos relataron en Jueces. Dan fue la primera tribu en organizar la adoración de ídolos, y esto continuó por cerca de 500 años, hasta el día del cautiverio de la tierra. Increíble. En toda la historia, Dan rechazó la religión verdadera, nos dicen, reemplazándola siempre con idolatría. La mayoría de los descendientes de Dan tendrán que esperar por la salvación hasta después que Dios selle a los 144.000. Eventualmente Dan será salvo, como lo relaté en la bendición que le dio su padre antes de morir, como también las otras tribus de Israel.
De hecho, Ezequiel en el capítulo 48, dice que Dan estará primero en línea cuando se distribuya la tierra al comienzo del milenio. Los 144.000 son solo un número pequeño de aquellos que finalmente serán salvos. El plan de Dios comprende, dice el Nuevo Testamento, a toda la humanidad. Shabbat Shalom, amigos. Les anticipo de que encontré dónde está la tumba del profeta Isaías, a la que voy a ir a visitar mañana. Les anticipo de que no está muy lejos de aquí, en el límite con el Líbano, pero bueno, eso lo dejo para mañana, para el próximo paseo bíblico. Shalom.